¿Qué sucede cuando un viajero se enfrenta cara a cara con los 7 pecados capitales? Armada de curiosidad y dudas, parte en una odisea alegórica por ciudades que encarnan sus excesos. Cada destino revela un espejo de la condición humana. Un pulso entre luz y sombra. Lo que parecía un paseo se convierte en un reto a su libertad interior y a su corazón. Acompáñalo y descubre cómo emerge, al fin, la senda de la moderación. En la primera ciudad, el viajero entra en un palacio de espejos infinitos. Millones de reflejos replican su imagen, magnificándola hasta el absurdo. La soberbia se palpa en cada pasillo, se cree superior, invencible, casi divino. Y sin embargo, en ese laberinto de vanidad se pierde. La más leve imperfección se vuelve un enemigo intolerable. Un eco incesante le repite que es el centro del universo. Pero en ese mismo instante advierte la soledad que genera su orgullo desmedido. La soberbia, considerada el pecado más grave, puede aislarnos y alejarnos de quienes nos aman. El viajero retrocede, siente el peso de su ego y, por primera vez, ansía caer en la humildad. Duda de su grandeza. Abre su pecho a la posibilidad de ser imperfecto y aprende su primera lección. Prosiguió su ruta y llegó a un mercado desbordado de riquezas. Las mesas se hundían bajo montones de oro, gemas y objetos de lujo. La avaricia se materializaba en manos codiciosas intentando acumularlo todo, sin límite. Cada comerciante llamaba al viajero con promesas de prosperidad ilimitada. Pero en ese festín de bienes, el corazón se endurecía. Lejanos se volvían la generosidad y la caridad. El deseo desmedido de poseer lo alejaba de compartir, de entregarse al otro. Al recargar su bolsa, el viajero sintió el vacío que deja la acumulación sin propósito. Comprendió que la verdadera riqueza reside en dar, no en amontonar tesoros. Así, soltó una moneda y aligeró su carga interior. En la tercera ciudad, las plazas se llenaban de luces seductoras. Bailes sensuales y risas cómplices flotaban en el aire. La lujuria dominaba los sentidos, un anhelo desordenado de gratificación inmediata. Los cuerpos danzaban sin compromisos. Sin recordar el valor del cuidado y la ternura. El viajero sintió un fuego interno que lo arrastraba, pero también el peso de la desilusión. Sin atendimiento al amor, cada placer quedaba vacío. Recordó que la lujuria, al buscar solo el yo, trivializa la entrega auténtica. Con un suspiro, se apartó de aquellas danzas carentes de alma, deseando un amor que no quemase su esencia. Más adelante arribó a un reino de tonalidades verdes y miradas furtivas. Allí, la envidia gobernaba corazones. Todos ansiaban las posesiones, talentos o éxitos del prójimo. Murmuraban tras espaldas, comparaban su suerte con la del otro. Un murmullo constante decía, ¿por qué él y no yo? Esa sombra de resentimiento envenenaba las relaciones. El viajero percibió que la envidia, ese deseo enfermizo, consume la alegría propia y mancha la armonía con rencor. Al ver la amargura en ojos ajenos, recordó que la envidia no construye, destruye. Respiró hondo y soltó una sonrisa auténtica, ofreciendo su mano en gesto de admiración y empatía. Esa fue su vacuna contra el veneno verde. Siguió su travesía y halló una ciudad bajo mesas interminables. Banquetes espléndidos se extendían hasta el horizonte. Montañas de pan, ríos de jerez y dulces colosales. La gula se mostraba sin pudor. Un consumo desmedido de alimentos y bebidas. El viajero observó bocas insaciables que devoraban sin tregua, olvidando el placer de compartir y la importancia de la medida. Con cada bocado excesivo, un suspiro de hartazgo.
Sintió en su cuerpo el peso de la oscuridad, que produce la indulgencia sin límites. Comprendió que la gula trae consecuencias físicas y sociales negativas. Apartó el plato. Una sola fruta, saboreada con calma, bastó para reencontrar el equilibrio y el aprecio genuino. El aire crepitaba de ira. Un deseo abrasador de venganza en cada mirada. Las voces se alzaban, insultos y amenazas resonaban sin cesar. Muchos habían sido heridos y ahora buscaban infligir dolor. El viajero sintió la furia en su propio pecho. Un fuego que podía arrasar vidas y relaciones. Recordó que la ira, cuando se desborda, puede conducir a la violencia o incluso al asesinato. Pero también descubrió que el perdón apaga el incendio interno. Con voz firme dijo, basta, y ofreció una pausa en el caos. En ese instante, la tormenta cedió. Y, por primera vez, la calma se inauguró en esa tierra incontenible. Finalmente, llegó a un jardín marchito donde todo se detenía. La pereza reinaba, flores sin regar, senderos cubiertos de hojas secas y puertas cerradas. El aire olía a abandono. Los habitantes postergaban cada acción, incapaces de hacerse cargo de su existencia y de sus deberes. El viajero sintió la tentación de descansar para siempre, de rendirse al sopor. Pero vio en esa quietud estéril el riesgo de perder la pasión por vivir. Recordó que la pereza descuida el amor a uno mismo y a los demás. Con determinación, limpió la hojarasca, abrió la puerta y regó una semilla. Así, encendió en su interior la chispa de la responsabilidad y la vitalidad. Con la mirada más serena, el viajero emprendió el regreso. Atrás quedaron palacios de espejos, mercados desbordados, danzas seductoras, envidias punzantes, banquetes interminables, tormentas de cólera, jardines yermos. Cada paso de vuelta fue un recordatorio de lo vivido, de las lecciones talladas en su corazón. La soberbia le enseñó la belleza de la humildad. La lujuria, la importancia del respeto y el amor auténtico. La envidia, el poder de la admiración sincera. La gula, la plenitud de lo equilibrado. La ira, la liberación que ofrece el perdón. La pereza, la fuerza que nace de la acción consciente. Miró al horizonte con gratitud y se sintió renovado. Ahora, ante su hogar interior, comprendió que la verdadera transformación no ocurre en el paisaje exterior, sino dentro de cada uno. El equilibrio se forja en la medida justa. En el silencio que sigue a la palabra. En el acto desinteresado, en el gesto cotidiano. En la palabra amable, en el detalle más pequeño. En el abrazo que sana, en el bocado saboreado con gratitud. En el aliento que calma la furia. En el paso decidido contra la inercia. Cada pecado trae su sombra, pero también su luz reveladora. Porque en la adversidad se trasluce la fortaleza escondida en el alma humana, lista para emerger. Y en la mirada que reconoce al otro y en cada paso compartido. El viaje nos recuerda que la perfección no es meta, es el aprendizaje constante. La travesía concluyó, pero su eco sigue vivo en nosotros. Porque, al enfrentarnos a nuestros pecados, descubrimos que no somos víctimas de nuestras pasiones, sino arquitectos de nuestro propio destino. Cada impulso desbocado puede convertirse en oportunidad de crecimiento si lo observamos con honestidad y voluntad, transformando cicatrices en caminos de esperanza. Hoy, el viajero comparte su historia para que todos nos reconozcamos en este espejo colectivo. No se trata de caer en la culpa, sino de abrazar la compasión, hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Perdonar para liberarnos, moderar para armonizar, amar para construir la auténtica grandeza. Construye tu propio relato de superación. Haz de tu vida un viaje consciente. Sé testigo de tus sombras sin miedo, aprende de ellas y déjalas atrás con gratitud. Transforma tus debilidades en oportunidades de crecimiento y vive con moderación y compasión. La avaricia es el valor de la generosidad, respeto mutuo y puños apretados.